Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos a este cuarto webinar de píldoras de evaluación de medicamentos. Yo soy Silvia Fénix, farmacéutica del Hospital Puerto Real en Cádiz y miembro del grupo coordinador de Génesis. Bueno, y en primer lugar, como han hecho mis compañeros en anteriores píldoras, me gustaría agradecer a la SEF esta oportunidad para el grupo Génesis de presentar nuestros informes. Perdonadme. En esta ocasión vamos a presentar un informe del Grupo Hospitalario de Evaluación de Medicamentos de Andalucía, el Grupo GEMA de la Sociedad Andaluza de Farmacia Hospitalaria. El Grupo GEMA colabora con Génesis en la evaluación de medicamentos, siguiendo, como no podía ser de otra manera, la metodología de evaluación desarrollada por Génesis. En esta ocasión se trata de un informe de isatuximab más pomalidomida y dexametasona en mieloma múltiple recidivante o refractario. Será presentado por su autora, Olaya Montero Pérez, R4, bueno, acaba de terminar la residencia en el Hospital Juan Ramón Jiménez, ya farmacéutica especialista. Solamente recordaros que una vez terminada la presentación, si tenéis alguna cuestión que queréis comentar o tenéis alguna duda, podéis hacerlo en el apartado de preguntas que veréis en vuestro, creo que os aparecerá en un panel lateral. Y nada, pues ya sin más dilación, cedo la palabra a la ponente. Cuando quieras, Olaya. Bueno, pues buenas tardes a todos, saludaros. Y nada, soy Olaya, como ya me ha presentado Silvia. Y simplemente agradecer a la SEF por contar conmigo y también al Grupo Génesis por contar conmigo también. Y voy a intentar esconder esto para poder empezar. Vale. Bueno, pues como ha dicho Silvia, en el día de hoy vamos a hablar de isatuximab. Perdón. Ahora. De isatuximab y su uso en combinación con pomalidomida y dexametasona en el mieloma múltiple recidivante o refractario. Vale. Pues este informe lo hemos hecho yo misma y Ángela María Villalba Moreno, farmacéutica especialista del Hospital Virgen del Rocío. Y sin más dilación, empezamos. Entonces, isatuximab es un anticuerpo monoclonal. El nombre comercial es Sarclisa, del laboratorio Sanofi Aventis. Se administra por vía intravenosa y es de uso hospitalario. Se presenta en dos formas farmacéuticas, en dos viales de diferente cantidad. Los dos tienen la misma concentración, 20 miligramos mililitro. Uno es de 5 mililitros y el otro de 25 mililitros. Por lo tanto, uno es de 100 miligramos y otro de 500. Tiene código nacional, pero no tiene todavía precio declarado en España. Entonces, las indicaciones aprobadas que tiene este fármaco son dos. La primera están tanto por la EMA como por la FDA, que es en combinación con pomalidomida y dexametasona para el tratamiento de pacientes adultos con mieloma múltiple resistente al tratamiento o recidivante que han recibido al menos 2 tratamientos previos, incluyendo lenalidomida y un inhibidor del proteasoma, y han demostrado progresión de la enfermedad en el último tratamiento. También existe otra indicación, en esta ocasión solo aprobada por la FDA, y es en combinación con carfilzomib y dexametasona para pacientes adultos con mieloma múltiple resistente al tratamiento o recidivante que han recibido entre 1 y 3 líneas previas de tratamiento. Bueno, pues vamos a introducir un poco el mieloma múltiple de manera muy breve y simplemente dar algunas definiciones porque ya todos lo conocéis. En cuanto al mieloma múltiple, pues es la proliferación de células plasmáticas clonales en médula ósea en proporción mayor o igual a un 10% o plasmocitoma en tejido óseo o blando comprobado por biopsia. También es interesante decir que el mieloma múltiple se puede estadiar en 3 estadios. El primero se basa en una beta-2 microglobulina sérica menor de 3,5 miligramos litro, una albúmina sérica mayor o igual a 3,5 gramos por decilitro, un riesgo estándar de anomalías cromosómicas y el LDH sérico igual o menor a los límites superiores de la normalidad. Existe también un estadio 2, que es un poco en tierra de nadie, ni el 1 ni el 3, y está el 3,
que se basa en una beta-2 microglobulina sérica mayor o igual a 5,5 miligramos litro, un riesgo elevado de anomalías cromosómicas y una LDH sérica mayor de los límites superiores de la normalidad. En cuanto a su incidencia y prevalencia, pues el mieloma múltiple representa el 1% de todas las neoplasias y un 10% de las hemopatías malignas. Tiene además una incidencia en el 2020 en la población europea de 5,3 por 100.000 habitantes al año para hombres y 3 por 100.000 habitantes al año en mujeres. Me refiero a casos. Entonces, en cuanto al tratamiento en cuanto a la evolución y pronóstico de esta enfermedad, pues en la evolución a los 5 años, el pronóstico varía mucho dependiendo del estadio en el que nos encontremos. Un estadio único, por ejemplo, cuenta a 5 años con una supervivencia global del 82% o una supervivencia libre de progresión de un 55%. El estadio 2 es un 62% de supervivencia global y una SLP del 36%. Y un estadio 3 ya estamos hablando de una supervivencia global a 5 años del 40% de los pacientes, con una SLP del 24%. En cuanto a la carga de la enfermedad, existe un informe publicado en el 2018 que estima la carga del mieloma múltiple en 944 millones de euros. De esta cifra, casi un 95% se basa en servicios ambulatorios, hospitalizaciones y prescripciones de fármacos. Y un poco menos de un 6%, un 5,57%, la pérdida de productividad de los pacientes. En cuanto al tratamiento actual de la enfermedad, pues el tratamiento del mieloma múltiple es demasiado amplio para que lo abordemos ahora, pero nos podemos centrar en el tratamiento en recaída o refractario. Tenéis a la izquierda de la pantalla los esquemas que podemos usar con un paciente en una primera recaída y dependerán de si la primera línea ha estado basada en inmunomoduladores o ha estado basada en un inhibidor del proteasoma. Sin embargo, a la derecha tenemos pacientes con mieloma múltiple en segunda recaída o subsiguientes. En este caso es la situación en la que estamos hablando y podemos dividirlo en pacientes con exposición previa a anti-CD38 y sin exposición previa a anti-CD38. A la derecha de todo, donde tenemos los pacientes que no han tenido exposición a anti-CD38, tenemos varios esquemas, como pueden ser daratumumab, lenalidomida y dexametasona, daratumumab, bortezomib y dexametasona, daratumumab en monoterapia, pomalidomida dexa, carfilzomib, lenalidomida, dexametasona. Y al final podéis ver que está también ISAPD, que es isatuximab, pomalidomida y dexametasona. En cuanto a las alternativas con las que nos podemos comparar, hemos elegido, solo podemos pensar realmente en daratumumab y pomalidomida. ¿Por qué? Porque veremos a continuación que en este estudio los pacientes que se han incluido son en su gran mayoría refractarios tanto a lenalidomida como inhibidores del proteasoma, pero eso lo explicaremos más adelante. Por lo tanto, las opciones que tienen estos pacientes son principalmente esquemas con estos dos fármacos. Las características diferenciales de estos dos fármacos podemos comentarlas rápidamente en cuanto a daratumumab. Saber que se puede administrar tanto intravenoso como subcutáneo. Intravenoso se administra 16 miligramos kilogramo o sin embargo subcutáneo 1,8 gramos o 1800 miligramos. Cuando se administra en monoterapia, al principio se administra semanalmente, de la semana 1 a la 8, bisemanal después y finalmente cada 4 semanas. En cuanto a la pomalidomida, es vía oral, se administra todos los días del día 1 a 21 en ciclos de 28 días. Las indicaciones que tienen en ficha técnica, pues en cuanto a daratumumab, en monoterapia en pacientes adultos con mieloma múltiple en recaída y refractario al tratamiento que hayan recibido previamente un IP y un agente inmunomodulador y que hayan presentado progresión de la enfermedad en el último tratamiento. En cuanto a pomalidomida, pues en pacientes adultos con mieloma múltiple resistente al tratamiento o recidivante que hayan recibido al menos 2 líneas previas, incluyendo lenalidomida y bortezomib, y que hayan experimentado una progresión de la enfermedad en el último tratamiento. En cuanto a los efectos adversos más habituales, los podéis ver y simplemente destacar la nota informativa de farmacovigilancia de la pomalidomida, a que se vio muy relacionada con toxicidad hepática grave,
enfermedad pulmonar intersticial e insuficiencia cardíaca. En cuanto a la utilización de recursos, es importante resaltar que el daratumumab, al ser intravenoso o subcutáneo, requiere su administración en hospital de día y pomalidomida al ser oral no requiere de hospital de día. Entonces, ahora que hemos comentado un poco las alternativas, vamos a entrar de lleno a hablar un poco de isatuximab. Isatuximab es un anticuerpo monoclonal que se une al receptor de membrana CD38. Este receptor es una glicoproteína transmembrana que presenta un alto nivel de expresión en las células del mieloma múltiple. El mecanismo de acción principal de isatuximab es, a través de mecanismos dependientes de la FC, de la parte invariable de la IgG, produce citotoxicidad celular dependiente de anticuerpo, fagocitosis celular dependiente de anticuerpo, también citotoxicidad dependiente del complemento y también puede desencadenar apoptosis de células tumorales independientemente de la parte invariable de la IgG. En cuanto a la posología, la forma de preparación y la administración de isatuximab, podemos comentar que isatuximab se administra a 10 miligramos por kilogramo intravenoso en ciclos de 28 días. Como ya hemos hablado, isatuximab va en conjunto con pomalidomida y dexametasona. Pomalidomida ya hemos comentado que se administra de los días 1 a 21 en ciclos de 28 días y la dexametasona se administrará los días 1, 8, 15 y 22, también en ciclos de 28 días. Más abajo podéis ver que isatuximab se administra de forma diferente en el primer ciclo que en el ciclo 2 y en adelante. El primer ciclo son los días 1, 8, 15 y 22 y del ciclo 2 en adelante serán los días 1 y 15. En cuanto a la forma de preparación, pues la dosis que precise el paciente de isatuximab se prepara en 250 mililitros tanto de suero fisiológico como de suero glucosado. El ritmo de infusión puede ir desde 25 mililitros hora a 200 mililitros hora. Como otros anticuerpos monoclonales que ya conocemos, al principio por el riesgo de reacciones relacionadas con la perfusión es necesario iniciar un ritmo lento. Por lo tanto, la primera infusión de isatuximab se empezará a 25 mililitros hora e iremos aumentando de 25 en 25 cada 30 minutos hasta un máximo de 150. En el caso de ser tolerado, en la siguiente infusión ya se puede empezar por 50 mililitros hora hasta aumentar a un máximo de 200 mililitros hora. Y si es bien tolerado, a partir de la tercera infusión se puede administrar directamente a 200 mililitros hora. En cuanto a la premedicación, que es necesaria para la administración de isatuximab, tenemos dexametasona, paracetamol, antagonistas H2 o inhibidores de la bomba de protones y también difenhidramina o equivalentes. En cuanto a la farmacocinética de isatuximab, pues isatuximab presenta la farmacocinética típica de una proteína de gran tamaño. Sí es interesante resaltar que debido a su unión al CD38, presenta además de una farmacocinética lineal, también una vía no lineal que predomina a dosis bajas, concretamente a dosis menores de 5 miligramos por kilogramo de peso. También importante resaltar que la farmacocinética, tanto la de isatuximab como la de pomalidomida, no se ven afectadas por su administración concomitante. Sin embargo, como estamos comentando, isatuximab se administra una dosis de 10 miligramos kilogramo de peso, por lo tanto, a esa dosis predomina la vía lineal e inespecífica. Y entonces, comentamos ahora el ensayo clínico que ha dado lugar a esta indicación tanto en la EMA como en la FDA, que ha sido un ensayo que es el ICARIA, es un ensayo fase 3 aleatorizado, multicéntrico y abierto, donde se comparan en dos brazos el uso, por un lado, de isatuximab más pomalidomida y dexametasona frente a pomalidomida y dexametasona. Vamos a comentar un poco cómo ha sido establecido el ensayo. En este ensayo participaron 307 pacientes. Fueron aleatorizados en relación 1 a 1 para recibir ISA, POMA, DEXA o, por otra parte, POMA, DEXA. Es muy importante comentar tanto los criterios de inclusión como exclusión porque veremos que van a seleccionar una población de pacientes bastante concreta. En cuanto a los criterios de inclusión, tenemos pacientes con mieloma múltiple tratados con al menos 2 líneas previas basadas en lenalidomida y un inhibidor del proteasoma. Es muy importante comentar que tanto el 72% de los pacientes en el brazo de ISA, POMA y DEXA
frente al 70% de los pacientes en Pomadexa eran refractarios a los dos tipos de fármacos, tanto a lenalidomida como a un inhibidor del proteasoma. Esto los hace pacientes realmente complicados de tratar. También es importante tener en cuenta los criterios de exclusión, puesto que no estaban incluidos en este estudio pacientes refractarios a tratamientos previos con anti-CD38, tampoco podían haber recibido pomalidomida y tampoco podían ser incluidos en el estudio pacientes que tuvieran un efecto adverso mayor a grado 1 de un tratamiento anterior. Tampoco podían incluirse pacientes sin una correcta función hematológica, hepática y renal. ¿Por qué es importante esto? Pues porque realmente estos pacientes son pacientes que vienen ya de 2 líneas previas. No sería descabellado pensar que alguno de estos 2 pacientes pudiera acarrear un efecto secundario mayor de grado 1 de un tratamiento anterior. También la afectación de la función renal es un proceso esperable con la evolución de la enfermedad y estos pacientes ya han progresado a 2 líneas, por lo tanto es probable que los pacientes no tengan tampoco una buena función renal. ¿Esto qué es lo que hace? Que no podamos exportar estos resultados al 100% de los pacientes que veremos candidatos a esta línea de tratamiento en la práctica real. Entonces, hablemos ahora un poco de los resultados que ha tenido este estudio. Bueno, pues la variable principal de este estudio fue la supervivencia libre de progresión. Este estudio, tras 11,6 meses de seguimiento, en cuanto a la supervivencia de libre progresión, los 2 brazos habían alcanzado ya la mediana de tratamiento, siendo en el grupo de ISA-Pomadexa de 11,5 meses y en el grupo de Pomadexa de 6,5 meses. Esto se traduce en un hazard ratio de 0,596, teniendo en cuenta un intervalo de confianza entre 0,44 y 0,81. Estos resultados fueron estadísticamente significativos. También tenemos como variable secundaria la supervivencia global a los 12 meses. En este caso, ninguno de los 2 grupos había alcanzado la mediana de tratamiento. Tenemos a los 12 meses ISA-Pomadexa permanecían vivos un 72% de los pacientes y en cuanto a pomalidomida dexametasona un 63% de los pacientes. Esto se traduce en un hazard ratio de 0,687 en un intervalo de confianza que va desde 0,46 a 1,023. Como veis, estos resultados no han sido estadísticamente significativos. Sí es interesante comentar que el diseño estadístico de este estudio no es el diseño estadístico que estamos acostumbrados a ver en otros estudios, pues el método que se ha seguido en este caso es el de O'Brien y Fleming, que establece los cortes en los ensayos y el primer corte se realiza con un alfa de 0,0008 y no un alfa de 0,05 como vemos habitualmente. Esto hace difícil que un estudio obtenga buenos resultados en el primer corte, salvo que sean unas diferencias enormes. También comentar en cuanto a las variables secundarias, que también han sido significativas, tanto la respuesta global, con una reducción absoluta del riesgo del 25% y un NNT de 4, como también la respuesta parcial muy buena o mejor, con una reducción absoluta del riesgo del 23% y un NNT también de 4, los dos estadísticamente significativos. En cuanto a la validez, utilidad y la utilidad práctica de los resultados, pues tenemos que tener en cuenta varias cosas. Lo primero, las limitaciones. Las limitaciones más importantes son las que ya hemos comentado y es que los pacientes tenían que entrar en el estudio con una función hematopoyética, hepática y renal adecuada, con un filtrado mayor o igual a 30 y sabemos que pacientes de este estilo que ya han progresado a 2 líneas es posible que no lleguen de esta manera. En cuanto al riesgo de sesgo, pues al ser un ensayo abierto caemos en el riesgo del sesgo de Rosenthal, pero sin embargo el estudio ha sido valorado con un comité independiente, por lo tanto, en teoría, ese sesgo no se va a dar. También es importante comentar el riesgo citogenético, porque como veis aquí, en los 2 brazos se estratificó según el riesgo citogenético a la entrada del estudio. Sin embargo, los pacientes con riesgo estándar eran estadísticamente más en el grupo de ISA-Pomadexa que en el grupo de Pomadexa. Y bueno, ¿es importante esto? ¿Es muy relevante? Pues
tampoco lo podemos saber con seguridad, porque lo que sí que es cierto es que los pacientes con un riesgo alto, que son los que sabemos que van peor, sí que estaban repartidos homogéneamente. También es interesante resaltar que hay un porcentaje muy alto de riesgo missing, que es que no era conocido, cuando este tipo de riesgo citogenético se hace mediante la técnica FISH, que es algo estandarizado en muchos hospitales, que no es habitual ver un porcentaje tan alto de gente que no conocemos su riesgo citogenético. Entonces, esto también es interesante comentarlo. Y en cuanto a la relevancia clínica, pues es importante decir que es cierto que el estudio tiene un buen comparador, porque los pacientes serían candidatos a pomalidomida en este caso. También es cierto que los datos son consistentes en todos los subgrupos. Y por otro lado, también es importante comentar que, como ya hemos dicho, la supervivencia global no tiene diferencias estadísticamente significativas y los resultados, como ya hemos comentado, tampoco son aplicables a todos los pacientes. También es interesante hablar de la escala ESMO, donde se obtiene un grado 2 de relevancia. Y esto, como ya conocéis, la pirámide de beneficio sustancial de la escala ESMO en terapias que no tienen un fin curativo, porque en este caso no lo tenemos, pues para que haya un beneficio sustancial debemos obtener un 4 o un 5 y nuestro fármaco se encuentra en el 2. En cuanto a revisiones sistemáticas o comparaciones indirectas, pues parece que el comparador natural en nuestro caso sería daratumumab, pero es una población tan específica, con tantos pacientes refractarios, tanto a lenalidomida como inhibidores del proteasoma, que son casi 3/4 partes de todos los pacientes incluidos, que no tenemos un estudio que represente a estos pacientes como para poder establecer una comparación indirecta con la alternativa, y esto hace que no podamos compararnos, son características que no podemos evaluar. En cuanto a otras evaluaciones, es interesante comentar que recientemente este esquema con isatuximab ha sido evaluado por diferentes organismos. Tenemos la NICE, lo aprueba y lo posiciona tras 3 líneas de tratamiento. Esto es interesante porque en el ensayo clínico lo sitúa tras 2 líneas de tratamiento, una basada en lenalidomida y otra basada en un inhibidor del proteasoma, y sin embargo la NICE lo posiciona tras 3 líneas de tratamiento. También la FDA, que lo aprueba tras al menos 2 líneas de tratamiento basadas en lenalidomida y un IP. Y por último, también la EMA, que lo autoriza en las mismas condiciones que la FDA. Vamos a hablar también un poco de la seguridad de este fármaco. Y es interesante decir que en cuanto a la seguridad, los efectos adversos de los 2 brazos fueron similares. Ha habido un mayor porcentaje de discontinuaciones por efectos adversos en el brazo que constaba de pomadexa frente al brazo de isapomadexa, que lo vemos ahí un 7,2% en isapomadexa y un 12,8% en pomadexa. Las reacciones adversas más destacables en cuanto al brazo de isapomadexa, aquí tenéis las que han tenido diferencias estadísticamente significativas que se han dado más a menudo en el brazo de isapomadexa, y sobre todo destacar especialmente las reacciones infusionales, que por supuesto en el brazo de pomadexa no se han dado, y en el brazo de isapomadexa casi un 40% de los pacientes. Eso es un riesgo absoluto del 36%, con un número necesario para dañar de 3. Es decir, de cada 3 pacientes que tratemos, probablemente uno podría tener una reacción infusional. También destacar la neutropenia grado 3-4, que se ha dado en un porcentaje altísimo de pacientes, casi un 85%, no, un 85% en el brazo de isapomadexa y un 70% en el brazo de pomadexa, con un NNR de 7. Y destacar también la bronquitis, que también se ha dado en un 24% de los pacientes de isapomadexa y un 9% en pomadexa, también con un NNR de 7. En cuanto a la evaluación económica, es muy importante decir que, como ya hemos comentado al principio de la presentación, isatuximab no tiene un precio notificado en España. Bueno, pues ¿cómo lo hemos hecho? Hemos usado el precio que ha establecido la NICE, que ha establecido un precio para el vial de 100 miligramos y para el vial de 500 miligramos, y además comentan que tienen, bueno, pues un acuerdo comercial, el cual es confidencial. Entonces, nosotros hemos extrapolado este precio a España y con esto hemos hecho pues una evaluación económica de estos fármacos. Destacar también que no hemos tenido en cuenta la posibilidad de aprovechamiento en los servicios de farmacia hospitalaria.
hemos hecho una comparación, primero, una comparación principal a 7 ciclos. ¿Por qué 7 ciclos? Pues porque la mediana de supervivencia libre de progresión de pomalidomida dexametasona era 6,5 meses, 7 ciclos. Entonces, hemos comparado, como podéis ver en la primera columna, ISA-POMA-DEXA, en la segunda columna POMA-DEXA y en la tercera columna daratumumab, puesto que podría ser otra opción para estos pacientes. Tenemos el coste de tratamiento completo a los 7 ciclos, también el coste global, teniendo en cuenta pues, costes indirectos del hospital de día, administración de quimioterapia y demás. También hemos hecho, a modo también para que sea visual, un coste a 13 ciclos, que es un coste anual, porque la mediana de SLP de isatuximab, pomalidomida y dexametasona fue de 11,5 meses, prácticamente un año, 13 ciclos, y hemos establecido la opción también de compararlo a un año frente a pacientes que asumimos que empiezan con pomalidomida y tras 7 ciclos progresan y hacen otros 5 ciclos de daratumumab. Así también podríamos ver cómo sería el coste anual en un brazo de ISA-POMA-DEXA y en otro brazo POMA-DEXA continuando con DARA. Pero igualmente para el coste incremental nos hemos centrado en los 7 ciclos y tenemos como referencia a pomalidomida dexametasona y luego tenemos, como veis ahí, daratumumab, que significa un sobrecoste de más de 60.000 euros, y por otro lado, isatuximab, pomalidomida y dexametasona, que implica un sobrecoste de 72.000 euros. Sin embargo, como ya sabéis, los precios en el mercado no son estables, sino que sufren fluctuaciones y los precios pueden cambiar a lo largo del tiempo. Entonces, hemos hecho también un análisis de sensibilidad con estos mismos fármacos, asumiendo posibles descuentos, tanto para pomalidomida como para daratumumab, y también hemos asumido un posible precio de isatuximab que quizá lo haría cercano al precio de daratumumab por ser competitivo. En este caso lo hemos establecido de la misma forma a los 7 ciclos, estos 3 brazos, ISA-POMA-DEXA, POMA-DEXA y daratumumab, y también a un año ISA-POMA-DEXA frente a POMA-DEXA seguido de daratumumab. Volvemos a poner como referencia el esquema de POMA-DEXA y, sin embargo, esta vez los 7 ciclos de daratumumab nos salen con un precio inferior, casi 6.000 euros inferior, e isatuximab, pomalidomida y dexametasona nos sale con un sobrecoste de 40.000 euros por 7 ciclos. Bueno, comentar ahora en cuanto al coste de efectividad, que como ya sabéis, a pesar de que el cálculo del coste de efectividad, para ese cálculo son preferibles las variables finales, ninguno de los dos brazos había alcanzado la mediana de supervivencia global y además, como comentamos anteriormente, los datos no son estadísticamente significativos. Por lo tanto, hemos hecho el coste de eficacia incremental con la variable SLP, que es la variable principal del estudio. Recordamos rápidamente que en ISA-POMA-DEXA la SLP fue de 11,5 meses y en POMA-DEXA fue de 6,5, lo que establece una diferencia de eficacia de 5 meses, con un intervalo entre 4,4 y 5,6. Teniendo el coste incremental de 72.000 euros que comentamos previamente, ¿esto quiere decir? ¿Qué quiere decir? Pues que el coste adicional estimado será de 14.500 euros por mes libre de progresión, siendo este también compatible con un CEI, un coste de eficacia incremental, entre 13.000 y 16.500 euros. Y lo mismo que comentamos antes en la tabla de abajo, como sabemos que los precios no son fijos, sino que fluctúan, en cuanto al análisis de sensibilidad, tenemos que el coste adicional estimado será de casi 8.000 euros por mes libre de progresión, siendo también compatible con un CEI de entre 7.000 y 9.000 euros. En cuanto a la estimación de la población diana, porque ya hemos visto el sobrecoste que nos puede significar un mes de supervivencia libre de progresión, pero no hemos comentado de cuántos pacientes estamos hablando. Y entonces hemos aprovechado un modelo estadounidense que calcula cuántos pacientes progresan de línea en línea de manera anual. Lo hemos aplicado a la tasa de prevalencia e incidencia de España para poder calcular aproximadamente el número de pacientes que tendríamos candidatos a este esquema. Por lo tanto, teniendo en cuenta que en España tenemos una prevalencia aproximadamente de unos 12.000 pacientes y una incidencia de 2.000 pacientes al año, podemos calcular cuántos de estos pacientes irán avanzando de línea en línea.
Sí, aplicando este modelo a la población española, podemos decir que 2.800 pacientes al año inician una primera línea de tratamiento. Asimismo, podemos decir que una segunda línea será iniciada por 2.150 pacientes de manera anual y, por último, la tercera línea, que es la que nos interesa, porque en tercera línea es como está aprobado en la EMA, como ya comenzamos antes, estimamos que unos 1.750 pacientes al año serán candidatos a esta tercera línea. Y eso, en términos de un hospital, ¿qué significa? Pues hablando de un área de unos 300.000 habitantes, implica que 11 pacientes serán candidatos a este tratamiento. Bueno, ¿qué implicaría esto en un impacto presupuestario en un hospital el incluir este número de pacientes? Pues en cuanto para el área antes descrita, que ya hemos dicho de unos 300.000 habitantes, entendemos que el coste adicional por 7 ciclos de tratamiento, que son 6,5 meses, será de 799.359 euros, prácticamente 800.000 euros. Estos 11 pacientes que hemos dicho que serían candidatos a este fármaco se beneficiarían entre todos de 4,58 años libres de progresión. Igual que hemos comentado antes, para esto también podemos aplicar un análisis de sensibilidad. Y lo que implicaría es que con este análisis de sensibilidad, que el coste adicional por estos 7 ciclos de tratamiento sería de 439.000 euros. Lo podéis ver en la caja de abajo. Estos 11 pacientes se seguirían beneficiando de la misma cantidad de tiempo, de años libres de progresión. En cuanto a la conveniencia, pues lo que hemos comentado antes, pomalidomida. ¿Qué tiene de bueno el brazo de pomalidomida dexametasona? Pues que al ser vía oral se puede realizar el tratamiento en domicilio. ¿Qué tiene de malo esa toximab? Pues que es vía intravenosa, implica el hospital de día para la administración y es necesaria una premedicación para evitar las reacciones relacionadas con la perfusión, que si recordáis la diapositiva de la seguridad eran cerca de un 40% de los pacientes. Esto implica añadir una hora a la duración de la administración del fármaco. Finalmente, y como conclusiones, podemos comentar la eficacia. Recordamos lo más importante, la variable principal era la SLP. ISA Pomadexa obtuvo una mediana de SLP de 11,5 meses frente a 6,5 meses de Pomadexa. Esto se traduce en un hazard ratio de 0,596 con un intervalo de confianza entre 0,44 y 0,81 y era significativamente estadístico. En cuanto a la supervivencia global, comentar que las medianas no fueron alcanzadas, como ya visteis, los datos no fueron significativos y simplemente el análisis exigente y peculiar que implica el uso de la fórmula de O'Brien y Fleming con un alfa de 0,0008 en lugar de un alfa de 0,05 como estamos más acostumbrados a ver. También muy importante en cuanto a la eficacia, la puntuación obtenida en la escala ESMO de beneficio clínico, que era un 2, como ya vimos, es una baja relevancia, porque para una relevancia más aceptable debería tener un 4 o un 5. Y también recordar que desconocemos la relevancia de la estratificación del riesgo citogenético. En cuanto a la seguridad, los efectos adversos más frecuentes, las reacciones relacionadas con la perfusión, la infección del tracto respiratorio superior, diarrea y bronquitis. Los efectos adversos hematológicos grado 3-4 más frecuentes fueron, sin lugar a dudas, la neutropenia, que como recordábamos eran un 85% de los pacientes. Y comentar otra vez el alto porcentaje de pacientes que sufrieron las reacciones infusionales, que además un 3% de ellos fueron grado 3 o incluso 4. En cuanto al coste, importantísimo, todavía no tiene precio disponible en España. Recordamos que hemos usado el precio publicado por la NICE para la evaluación económica. También, en resumen, como hemos comentado antes, el uso de ISA Pomadexa en tercera línea supone un coste adicional estimado de 14.500 euros por mes libre de progresión, 8.000 euros, 7.963 concretamente, si se aplica el análisis de sensibilidad que comentamos antes. ¿Qué significa esto? Pues significa un impacto presupuestario estatal entre 70 y 127 millones de euros, dependiendo de si se usa el precio notificado o se tienen en cuenta los posibles descuentos.
Por lo tanto, teniendo en cuenta todas estas conclusiones de eficacia, seguridad y coste que hemos dicho, nuestro posicionamiento en este caso es que no podemos incluir este fármaco en la guía farmacoterapéutica, pero sería muy importante reevaluarlo cuando tenga un precio notificado en España y también reevaluarlo si hay un siguiente corte con datos más maduros de supervivencia global. Por lo tanto, solamente agradeceros vuestra atención. Espero que os haya gustado y que os haya resultado ameno. Y nada, directamente si hay alguna pregunta, que estoy encantada de comentarlo con vosotros.